a través de medidas regulatorias y legales. Por tanto, debo señalar que, si bien reconociendo que todavía hoy ya las comisiones se encuentran en un nivel más aceptable, si las comparamos internacionalmente, a todas luces todavía existe un margen considerable para bajar. Por tanto, la reforma de ley ciertamente dejó temas fuera. Dejó temas fuera porque nosotros tenemos que, la CONSAR tiene un ámbito de acción y ese ámbito de acción es la ley del sistema del ahorro para el retiro. Hay otras leyes que tocan temas como la cobertura, que tocan temas como, ciertamente como el tema de la aportación global del sistema, que tocan temas como incentivos a las aportaciones voluntarias. En lo que nos corresponde y nos compete en la ley del sistema del ahorro para el retiro, estamos tocando temas de la mayor relevancia. Eso, por supuesto, sin menoscabo de señalar que somos y hemos sido los primeros en reconocer que hay temas que quedaron fuera de esta iniciativa, pero ello sin menoscabo de la iniciativa que está hoy a discusión en el Senado, que es importante, significativa y profunda. Muchas gracias. Quiero informarles que por obviedad del tiempo, que ya ven que empezamos un poco tarde, nada más aceptaremos otras dos preguntas, ¿no? Si fueran tan amables. Bueno, yo quería preguntar, aquí hay un problema de identificación de variables más importantes, porque por un lado el señor Ramírez dice que las cuestiones operativas sí son importantes, y por el otro lado Carlos Noriega menciona que las tres variables más importantes de impacto de factor en la pensión es la densidad de cotización, el monto de la aportación y el incremento del rendimiento. Entonces, si tomamos las dos primeras, ¿en qué parte están dentro de la ley de la minuta estas dos, digamos, políticas que impacten estas dos variables, que son las más importantes? Y en segundo lugar, Carlos Noriega decía que la densidad de cotización no puede ser afectada por el régimen de pensiones, porque es una variable de mercado. Y sin embargo, la licenciada Samaniego dice que la densidad de cotización sí puede ser afectada, porque tendríamos que incluir dentro de las leyes la posibilidad de que haya cotizantes en el mercado informal, o sea que son varias variables que pudieran incluirse en esto. O sea, no es una transformación de las leyes del mercado laboral, sino del mismo SAR. O sea, como que hay cierta disparidad de criterios de los exponentes en cuanto a estas dos cosas que ojalá y me haya explicado. Sí, ¿quieren contestar? Yo lo que quisiera comentar es que la parte del mercado laboral está entrelazada con todo el tema de la seguridad social y el tema de las pensiones. No podemos tocarlos como dos cosas totalmente diferentes. Ambos interactúan. Y mucho de lo que decía Carlos, es decir, la situación de la gran informalidad que hay, incide en muchos de los problemas que se observan en el esquema de las pensiones. Por eso es que debemos verlo desde una óptica de ambos fenómenos. Por eso es que yo también decía que muchos de los problemas de fondo que estamos abordando, si nos vamos a las cuestiones meramente de
eficiencia, de regulación, etcétera, pueden ser muy importantes. No digo que no. Pueden disminuirse comisiones, pueden lograrse una mayor transparencia, etcétera. Pero si no abordamos el fondo del asunto, cómo surgió el sistema, dónde está sustentado, en qué medio actúa, y lo vemos como un todo, entonces no tenemos una visión completa del asunto. Y creo que hacia allá es donde están avanzando muchas de las grandes reformas del mundo, que están viendo ya el sistema en todo su conjunto. Sí, muchas gracias, doctora, por su respuesta. La última pregunta por ahí, ¿la quiere hacer? Hola, yo tengo una duda acerca de las observaciones que hicieron de que las aportaciones del 6.5 pues son mínimas a comparación de países de la OCDE. Entonces, yo quiero saber de quién depende que estas aportaciones por ley sigan incrementando para que la pensión obviamente pueda ser mayor. Como todos ustedes saben, la aportación que se hace hoy a las AFORES es una aportación tripartita que proviene mayoritariamente de una aportación patronal del 5.1%, el trabajador del 1.2% y el remanente es la aportación gubernamental a través de la cuota social en promedio. Esa aportación habría que hacer una reforma de ley a la ley del Seguro Social para poder elevar la aportación obligatoria. Y es una decisión, bueno, pues por supuesto que correspondería en todo caso al Congreso de la Unión. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas. Le vamos a pedir al senador Fernando Mayans, presidente de la Comisión de Seguridad Social, que para terminar esta mesa, los trabajos de esta mesa, pudiera entregarles a nuestros ponentes un reconocimiento y una publicación. Bueno, pues el primer reconocimiento es para el licenciado Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la CONSAR. Fuerte el aplauso por su participación. A la licenciada Norma Samaniego, integrante del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al licenciado Carlos Noriega Curtis, de Amafore. Al licenciado Manuel Molano, del INCO. Y por último a nuestro participante Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes su participación en este foro, los desafíos de los sistemas de ahorro para el retiro. Vamos a dar un pequeño espacio para acomodar los trabajos de la siguiente mesa, denominada Retos y oportunidades de la minuta sobre el sistema de ahorro para el retiro. Sí. De la mesa número 2. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Antes que nada, darle la bienvenida a quienes hoy nos distinguen con su presencia en este foro que convoca el Senado de la República a través de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Seguridad Social. Le aprecio mucho al doctor Bernardo Altamirano Rodríguez, quien es presidente de Central Ciudadana y Consumidor, la atención de su presencia y de su participación. De la misma manera destacamos la presencia del doctor Alejandro Villagómez Amezcua. Comentaba hace un momento que ya fue profusamente citado en las exposiciones anteriores, que nos honra mucho que el profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE nos haga favor de acompañar y enriquecer con sus participaciones ambos destaco también la presencia de don Antonio de la Cuesta, que nos hace favor acompañar del CIDAC. Le agradecemos mucho su presencia. De don Luis Mario Hernández, quien es vicepresidente financiero de CONSAR, y de doña Eva Gutiérrez García, que creo que es que no, doña Eva Gutiérrez García, quien viene representando el Banco Mundial. Nos honra la presencia de todos en este foro. Es un tema de gran alcance, de mucho impacto,
por lo que los integrantes de las comisiones mencionadas estaremos muy agradecidos por los instrumentos y las herramientas analíticas que pongan a nuestra consideración al momento de tomar esta discusión. Dejo un saludo afectuoso y respetuoso del senador Fernando Mayans, quien preside la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, e iniciamos esta segunda mesa del Foro Desafíos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Bienvenidos todos. Muchas gracias, senador. De esta mesa, denominada Retos y Oportunidades de la Minuta sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro, tenemos la presencia del licenciado Luis Mario Hernández Acevedo. Él es actuario por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente obtuvo los grados de maestría y doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Ha sido expositor en seminarios y congresos sobre temas financieros, regulatorios y de supervisión con énfasis de fondos de pensiones. Su trabajo previo lo realizó en el Banco de México como investigador de mercados. En mayo de 2005-2006 se integró a la CONSAR como director general de Planeación Financiera y Estudios Económicos. En agosto de 2010 fue designado por la Junta de Gobierno de la CONSAR como vicepresidente financiero, cargo que ocupa actualmente. Sus principales actividades son proponer a su Junta de Gobierno modificaciones del régimen de inversión de las CIEFORES, realizar estudios económicos y actuariales sobre los sistemas de pensiones y coordinar la supervisión de la normativa financiera aplicable a las CIEFORES. Muy bienvenido, licenciado. Le cedemos el uso de la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Creo que hay un pequeño problema ahorita con la presentación, con el PowerPoint, pero voy a empezar a platicarla, dado que la traigo aquí en la tableta. Procuraré ser lo más gráfico, simplemente verbalmente, y ahorita que tengamos ya la presentación la estaremos proyectando. Déjenme simplemente comentar en qué es en lo que me voy a concentrar, pero básicamente retomando los puntos que durante la mesa anterior se tocaron. Creo que vale la pena destacar sobre los logros del sistema del SAR. Hay varias cosas que son muy contundentes. En primer lugar, es un sistema de pensiones que es financieramente sostenible. En segundo lugar, la forma en la que se invierten los recursos, lo que ha permitido es, en primer lugar, brindarle a los trabajadores rendimientos que son muy competitivos y nuevamente son sostenibles. Estos no son rendimientos dictaminados de manera exógena, sino más bien son rendimientos que se obtienen a través de los precios de mercados y estrategias de inversión y capacidades de desarrollo de las AFORES. Tiene también el sistema características de estar desarrollando una infraestructura operativa que resulta muy robusta, tan es así que hoy administran 51 millones de cuentas y los criterios operativos, los criterios de recaudación, de traspasos, de retiros parciales y totales, es bastante eficaz en sus objetivos. Esta es la presentación, ¿pueden moverse hacia adelante? ¿Quién lleva el control de la...? Gracias, estamos justamente en esa lámina. Después, obviamente, los ahorros pensionarios representan una parte muy importante, en primer lugar, del ahorro financiero del país, lo cual, como se ha comentado, tiene muchas virtudes. Una de las importantes en estos momentos, digamos, como en los últimos 5 años, es que este recurso está en México y permite también propiciar ahorro de largo plazo estable, lo cual permite que haya más estabilidad en los mercados financieros y más estabilidad en el financiamiento para las empresas y para los sectores reales. Y finalmente, justamente el financiamiento al sector productivo real también es una realidad. En la mesa anterior comentaban sobre la concentración que hay de las inversiones en valores gubernamentales, y si bien eso es cierto, hoy hay un 50% de las carteras invertidas en valores gubernamentales,
Realmente el reto no está en qué lo quieren invertir las AFORES, sino en qué está disponible para inversión en las AFORES. Y el reto proviene más bien de fomentar la oferta de valores privados en los cuales puedan invertir las AFORES. No hay emisores privados en México que cumplan con los estándares de emisores de mercados de capitales. Ahí está realmente el quid del asunto, ¿no? Bueno, si se pueden ir hacia adelante, por favor, a la lámina 5. Déjenme empezar por comentar sobre el modelo de traspasos que está precisamente discutiéndose en la minuta que está en el Senado y que ya fue aprobada a nivel proyecto de reforma en la Cámara de Diputados. Esta es una gráfica muy significativa de el objetivo del modelo de traspasos, y voy a primero explicar cuál es la conclusión, cuál es la problemática, y luego voy a ir elaborando de manera más o menos rápida cuáles son los elementos que nos llevan a esto, ¿no? En primer lugar, cuando uno observa el número de traspasos y observan la decisión del trabajador y la valoran en términos de la conveniencia del trabajador, ¿no? Uno observa que para el propio trabajador el 56% de las decisiones no son convenientes para él. Eso es lo que en forma semántica se le etiqueta como traspasos irracionales. No es que el trabajador sea irracional, simplemente el trabajador no tiene la información para tomar la decisión precisamente de largo plazo en beneficio de su pensión. Eso es lo que el trabajador debería estar considerando en todo momento. Es un sistema en donde el mecanismo es lograr las mayores pensiones posibles. Entonces, la primera y última evaluación que debería tomar él es justamente quién es la AFORE que mejor me ayuda a generar este patrimonio. Pues 56% de las decisiones cuando cambian de AFORES no están considerando la mejor opción. Hay, por supuesto, un porcentaje de trabajadores que está tomando decisiones adecuadas, de acuerdo a sus propios intereses, y hay un porcentaje que se podría considerar como en la línea divisoria entre positivo y negativo. Ahora, básicamente, esto está muy vinculado a un problema muy importante que ya se comentó también en la mesa anterior sobre una muy escasa educación financiera, y que también se puede ver como un problema adicional o parte de una insensibilidad del trabajador hacia los rendimientos que pueden ofrecer las AFORES o las comisiones, o déjenme ponerlo así, una poca sensibilidad a reaccionar a los rendimientos netos de comisiones, que realmente ese es el valor que las administradoras, las AFORES, les están aportando. Hay muchos estudios en prácticamente todo el mundo que han hecho este análisis. Es un fenómeno bastante repetido, y el caso de México, que también hay 3 estudios sobre esto, las conclusiones son las mismas, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte precisamente de la explicación. Me voy a ir muy rápido en las siguientes láminas. Si a este problema que acabo de explicar uno le agrega los incentivos que hay naturalmente de la parte del sector privado que administran los recursos, la cosa se empieza a volver más compleja para el trabajador. El trabajador es el único que no termina siendo beneficiado, precisamente como se comentaba de esto, de una competencia desordenada en donde yo como trabajador, sin educación financiera adecuada, tengo que tomar decisiones muy complejas de decisiones que son prácticamente intangibles porque son de largo plazo y porque de lo que se está tratando es algo que todavía para mí no significa, no tengo una experiencia vivencial. Entonces, primero, ¿qué es lo que ha ocurrido a través del tiempo? Esta lámina lo que muestra es el número de traspasos. Ya expliqué cómo está la composición, cuántos son racionales. Ahora, simplemente vamos a ver una película muy rápidamente de cómo han evolucionado. Los traspasos empezaron, digamos, en el 2000 con un nivel muy bajito. Se liberalizaron las reglas para traspasar. Se permitió, como en Chile se permite hoy día, aquí en México se permitió antes, el traspasar tantas veces al trabajador como el trabajador decidiera, siempre y cuando se fuera a una AFORE que le cobrara comisiones más bajas. Sin embargo, el tema de la comparación de comisiones también tenía sus asegúnes, porque se tenían que hacer ciertos supuestos, ¿no? La comisión, como se cobraba antes, no era una comisión simple, transparente, o como la que se cobra hoy sobre saldo, sino que era una comisión combinada de flujo y saldo, y entonces se tenían que hacer supuestos financieros actuariales
para hacer comparables las condiciones de los afores, y entonces el trabajador, bueno, pues terminaba muchas veces con esta comisión hipotética, tomando decisiones que a él tal vez no le iban a convenir, pero que al final de cuentas abrían la llave para una gran cantidad de traspasos, de tal forma que en algún momento dado llegaron, como ustedes lo ven ahí, en el 2006, a hacer casi 4 millones de traspasos en un año. Y después vino una tendencia descendente cuando se vio que esos traspasos realmente no estaban generando el valor para el trabajador. Se empezaron a tomar políticas de dar más información, de dirigir esa competencia hacia las variables que son importantes en términos pensionarios, y se empezó a reducir el número de traspasos. Sin embargo, lo que hemos visto hoy es que en los últimos 2 años, en 2013, volvió a haber un pequeño repunte, o un repunte significativo, déjenme más bien verlo así, un repunte de un 19% respecto al año previo en el número de traspasos, y este año, para cuando estábamos haciendo el recuento del número de traspasos, se ve que se iba a superar el número de traspasos inclusive del año anterior. La siguiente, por favor. Me voy a brincar aquí, simplemente se ahonda sobre el tipo de traspasos trimestralmente, ¿no? Cuántos se están liquidando por trimestre, son datos interesantes. Hacia adelante, por favor. Estas láminas lo que muestran es si es que hay alguna diferencia, en primer lugar, sobre el tipo de trabajador que se traspasa más o menos, ¿no? Y lo que se ve es que, bueno, en primer lugar, los traspasos son más o menos representativos respecto al número de cuentas que hay, de acuerdo a la edad de los trabajadores, pero en cuanto a los saldos no. Por razones lógicas, los trabajadores que están más cercanos al retiro, en las CIFORES básicas más bajitas, lo que se llama CIFORE básica 1, CIFORE básica 2, que están más cercanos al retiro, esos tienen saldos más grandes, y por supuesto cuando uno considera los montos traspasados son más grandes proporcionalmente respecto al resto. Bueno, finalmente aquí, adelante por favor, me voy a brincar hasta la lámina 10, si me hacen favor. ¿Qué es lo que se ve, digamos, en términos de traspasos ahora desde el punto de vista del administrador? Pues aquí esta lámina lo que les muestra es una foto en 2014, cómo se ven los traspasos. Del lado izquierdo tienen ustedes el número de cuentas, y del lado derecho tienen los montos. El recuadro en cada caso, el recuadro negro que se ve del lado izquierdo, es el número de cuentas netos. Por supuesto, ustedes deben imaginarse que cuando una Afore va y traspasa de otras hacia su administrador a trabajadores, las otras buscan hacer lo mismo. No con el mismo trabajador, porque hay reglas que impiden que ese trabajador esté brincando de una Afore a otra en un periodo corto, pero sí con otros trabajadores. Entonces, lo que se ve aquí es que pues hay un juego en donde claramente una Afore le toma trabajadores al otro y el otro al uno, y en el neto los montos, los saldos que quedan y el número de cuentas que se traspasan es mucho menor. Sin embargo, una grande cantidad de recursos que las Afores gastaron para precisamente lograr un equilibrio. Lo que se llama en teoría de juegos es un equilibrio, pues, digamos, destructivo, en donde tiene muchas semejanzas con los equilibrios que se veían, por ejemplo, con la Guerra Fría, ¿no? Uno se arma mucho con muchos promotores para defenderse del de enfrente, que está igual de armado, ¿no? Y como todo el mundo tiene el incentivo a eso, entonces el juego que estamos jugando simplemente es un juego de promoción. Eso es precisamente una de las cosas que las reglas de traspasos que estamos proponiendo en la ley es lo que está tratando de reducir. Hay muchas posibilidades de que con una regla mucho más ordenada se cobren comisiones más bajas, las Afores obtengan rentabilidades muy parecidas a las que tienen, el trabajador se traspase simplemente cada vez que realmente le convenga, ¿no? Y el gasto se enfoque hacia las actividades sustantivas, que son operativas, ¿no? Mejorar procesos, mejorar infraestructura, y financieras, capacidades técnicas, capital humano. Eso es básicamente lo que está en el fondo de la propuesta de ley en el punto de las reglas de traspasos. Me voy a brincar por cuestiones de tiempo hacia el segundo punto. En las láminas siguientes, si me pueden hacer favor nada más rápidamente de ir pasándolas para comentar sobre qué información, porque esto va a estar disponible para ustedes, qué información pueden ustedes encontrar. Aquí básicamente tienen el comparativo de los traspasos netos, brutos netos, en 2 diferentes años. Echen un ojo, digamos, aquí claramente se ve como un año una Afore está en rojo y el siguiente año está en azul. Lo que quiere decir es que efectivamente el año pasado me robaste y el siguiente me quitaste trabajadores y el siguiente yo voy por ellos, ¿no? Y se ve muy claramente cómo este juego ha venido jugándose durante varios años. Adelante, por favor. Me voy a seguir hacia adelante, por favor.
Esta lámina, perdón, lo que mostraba es simplemente el incremento en el número de agentes promotores, lo cual es básicamente el instrumento a través del cual la mayoría de las AFORES van y convencen al trabajador de que se cambie hacia su administradora. Por supuesto que hay un gran valor agregado, pero se necesitan otras condiciones que justamente vamos a ir platicando sobre esto, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, finalmente aquí se ve cómo ha crecido el gasto comercial. Ya vimos cómo creció el número de agentes promotores, ahora vemos cómo ha crecido el gasto comercial en términos reales, 14% en un periodo de 3 años. Adelante, por favor. Y bueno, pues básicamente, digamos, aquí regresando a la propuesta, lo que se está pensando y lo que se está proponiendo es que los traspasos que el trabajador puede efectuar libremente se hagan en un periodo más grande que corresponda y que le den más oportunidad al propio trabajador de conocer realmente cuál fue el valor agregado que le dio la AFORE, que como un administrador de activos de largo plazo, pues debería tener periodos un poco más largos para ser evaluada. Las propias AFORES que están alineadas hacia los incentivos realmente de largo plazo deben estar muy de acuerdo en que el periodo sea más amplio justamente, ¿no? Y para permitirle a los trabajadores el hacer un traspaso, digamos, hacia alguna AFORE que le parezca que es mejor antes de ese periodo, la propuesta de ley lo que propone simplemente es que lo hagan siempre y cuando la AFORE destino realmente le agregue un valor, en el sentido de que tenga un mayor rendimiento neto, ¿no? Básicamente es la propuesta, y con eso ya tiene muchas otras aristas que con mucho gusto podremos discutir en su momento, pero bueno, ese es el primer punto. Me voy más rápido sobre la comisión sobre desempeño. La siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente, ¿cuál es el asunto aquí sobre las comisiones sobre desempeño? Y déjenme empezar otra vez por la conclusión. Cuando ustedes analizan el sistema está fundamentado en un pilar de disciplina de mercado que el trabajador es el que tiene que ejercerla. Entonces, si hablamos hace ratito que hay una falta de cultura financiera, es importante que ese pilar se siga desarrollando, pero hoy en día no va a poder funcionar tan bien. Entonces, volteémonos hacia el otro lado, volteémonos a ver los incentivos que tiene la administradora para ganar cuando tenga buenos rendimientos. Y eso es básicamente lo que está haciendo la propuesta, a través justamente de introducir un mecanismo en el cual la AFORE internaliza los beneficios de ser un buen inversor de largo plazo. Justamente a través de eso puedes cobrar comisiones, y entonces comisiones, una parte de las comisiones, y justamente con eso alineas el incentivo, ya te volviste socio de largo plazo del trabajador, tú como AFORE. Hoy eso no existe. Hoy hay algunas administradoras que básicamente, como ustedes lo van a ver aquí en esta lámina, están obteniendo rentabilidades muy bajas, ¿no? Hay otras que están obteniendo rentabilidades bastante más elevadas, y sin compararlo con otros sectores, simplemente vean ustedes la dispersión. Un 1% de diferencia de la AFORE que está más abajo agregaría hasta un 25% adicional de tasa de reemplazo. Imagínense ustedes aquellos trabajadores que están escogiendo por un tema de promoción AFORES que voy a sacrificar la rentabilidad. Imagínense lo que me va a costar como trabajador en términos de pensión. Entonces, pero si a la AFORE lo que hago es decirle, ahora tú también vas a poder cobrar una parte de la comisión basándote en los rendimientos de largo plazo. Entonces, bueno, ahí ya te volviste socio y internalizaste los incentivos a ser un buen inversionista de largo plazo. Me voy a brincar a las siguientes láminas. Nuevamente, muy rápidamente voy a explicar algunas de las consecuencias de lo que ustedes pueden encontrar. La siguiente, por favor. Aquí básicamente se ve como, a manera de ejemplo, cómo hay una gran diferencia en la formación de las carteras. Esto es información pública, por supuesto. Ustedes pueden ver las 11 AFORES que existen en el sistema y se van a encontrar que hay algunas que están mucho más concentradas en valores gubernamentales, en instrumentos
de renta fija, y hay otras que están más diversificadas en diferentes tipos de activos, renta variable, renta fija, instrumentos estructurados, que son aquellos que están más vinculados directamente a los proyectos reales, y no solamente eso, sino están más diversificadas en cuanto a lo que les permite la ley de invertir en el extranjero, lo cual también es un seguro. La diversificación, como se dice en finanzas, es el único free lunch, ¿no? Porque precisamente cubre los riesgos. Adelante, por favor. Todos estos efectos digamos, de la falta de incentivos de estar alineados se reflejan en la heterogeneidad de estos otros indicadores. Vean ustedes cómo el horizonte de inversión de algunas afores sube, baja, hay otras que lo traen más o menos estable, pueden subir, pueden bajar con ciertas tendencias, pero con base en una estrategia, mientras que algunas suben y bajan el plazo del horizonte de las inversiones con base en otro tipo de incentivos y no en un objetivo de tasa de reemplazo. Bueno, básicamente la siguiente lámina, por favor. Lo que muestra esta lámina es dos variables, los rendimientos y las comisiones, hoy día, como están, y lo que te demuestra es que no hay una correlación entre aquella afore que cobra altas comisiones y aquella que te otorga buenos rendimientos, lo cual uno en términos económicos esperaría que la calidad cueste, y sin duda la calidad cuesta, ¿no? Entonces uno debería pagar más por cosas que tienen más calidad. Sin embargo, hay mucho ruido, tenemos que terminar de limpiar esto, y una forma de limpiar es justamente haciendo que internalicen las afores este problema de las subinversiones de largo plazo. Hacia adelante, por favor. Me voy a meter estas láminas y me voy hacia la siguiente, ¿cómo se llama? Sección que está en la lámina número 23. Mejoras en el régimen de inversión. Nosotros en la CONSAR y con nuestra Junta de Gobierno somos los primeros que suscribimos que el régimen de inversión tiene que abrirse lo más posible y lo más pronto posible. No solamente en México, sino en la parte internacional. Por supuesto que se requieren ciertas condiciones para asegurar que esa inversión se utilice de una forma correcta. Ningún inversionista puede de la noche a la mañana volverse experto en mercados de renta variable, volverse experto en lo que está pasando en diferentes regiones del mundo, y tampoco puede volverse experto en activos, por ejemplo, más complejos como resultan ser las fibras o los instrumentos estructurados o los commodities. Todo requiere de un proceso de aprendizaje, y en la regulación lo que estamos tratando de hacer es poner justamente un régimen de inversión más abierto, pero siempre con la precondición de que nos aseguramos nosotros como regulador y supervisor que la AFORE tiene las capacidades para administrar prudentemente estas inversiones que son más complejas. Dentro de esta propuesta de mejorar el régimen de inversión hay algunos asuntos muy importantes, ¿no? que vale la pena comentar. Si se pone a la lámina 24, por favor. En primer lugar, uno de los criterios que se tienen que mejorar es no seguir obligando a que las AFORES funcionen solamente en los mercados de capitales listados, sino que se les permita empezar a operar fuera de ellos como lo hace cualquier fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir un acceso mucho más directo hacia los proyectos reales, lo cual tiene un impacto directo sobre la productividad, sobre el empleo, sobre la rentabilidad, sobre la diversificación de las carteras, pero requiere precondiciones nuevamente de gobernanza de las AFORES básicamente. Me voy a la siguiente lámina. Hay otros criterios aquí, por ejemplo, que podrían ayudar a los mercados de capitales, regreso a ellos, en donde hoy operan las AFORES el 100% de las carteras. En esos mercados hay una serie de operaciones, una que se llama préstamo de valores, otra que se llama reportos, no importa mucho lo que signifique, son operaciones que sirven, que podrían darle una rentabilidad adicional a la AFORE, por ende al trabajador más bien, facilitaría mucho que el mercado fuera más líquido, fuera más profundo, que hubiera una formación de precios mucho más competitiva. Esa es una de las propuestas también que está en la ley. Me voy hacia la siguiente lámina, por favor. Punto número 4, fortalecer el gobierno corporativo. Como ya lo comenté en algunas de las láminas anteriores, las precondiciones son que las AFORES estén listas para poder administrar mayor complejidad, mayor diversificación, mayor libertad, en pocas palabras. El core de esto, la parte toral de esto, es el gobierno corporativo de la AFORE.
Para ello, la ley lo que está proponiendo es una reforma en varias cosas. La siguiente lámina, por favor. Lo primero es adoptar... La siguiente, por favor. Lo primero es adoptar 2 comités que ya son bastante estándares a nivel mundial para cualquier administrador de activos, que sería incluir a un comité de prácticas societarias, que en la traducción literal en inglés es comité de buenas prácticas o de mejores prácticas, y el otro es un comité de auditoría. Todos esos 2 comités normalmente son presididos por expertos independientes y normalmente son conformados en su mayoría por expertos independientes. Eso es lo que propone